Pues hay que hablar con la policía. ¿Quedaron de llamar a la oficina ahora para dar los nombres? Muy importante. La primera es que el ministro del Interior citó a la Comisión Negociadora de los Campesinos, más 4 campesinos del Tolima para reunirse con ellos a las 10 de la mañana. Decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. El trabajo del colectivo es de asistencia jurídica a víctimas de violaciones de derechos humanos. Tiene un área penal donde se hace defensa penal y donde se hace acusación penal contra violadores de derechos humanos y defensa penal de líderes sociales, sindicales, de insurgentes, bueno, de toda la gama de presos de conciencia, sindicalistas, estudiantes, etc. Tenemos un área de derechos económicos y sociales donde atendemos a desplazados, donde atendemos casos de viviendistas, casos de comunidades indígenas, campesinas, comunidades afectadas por megaproyectos, por empresas transnacionales, donde lo que hacemos es tratar de defender sus derechos, su vivienda, su territorio, su tierra, su salud, su educación, su estabilización socioeconómica en el caso de los desplazados. Colectivo, buenos días. El doctor Alirio, un momento ya se lo comunico. En el área penal lo que buscamos es que sean condenados los responsables de violaciones de derechos humanos. Llevamos también casos a nivel internacional para que se declare la responsabilidad del Estado por muchas de las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país. Cuéntanos aquí en esta parte, ¿cómo fue la cuestión? ¿Ellos trajeron aquí a las víctimas o cómo fue? Sí, ellos inicialmente fueron formados allí en fila al frente de Telecom y todas las 16 personas. Y luego los repartieron, unos hacia abajo y otros hacia acá. Y ya cuando hicieron la masacre, iban a ejecutar a las personas, hicieron encerrar a las mujeres allí al frente de una casa vieja que hay. Un grupo de 35 hombres armados y vistiendo pues prendas del ejército, ¿no? Uniformados, bastante armados, tenían buenas armas y se identificaron como autodefensas. Los asesinaron así en carrera. Y luego los de aquí, pues algunos dicen que lo hicieron tender, no sé, no estaba presente yo, pero los que lo hicieron tender aquí. Lo cierto es que cuando yo vine, encontré aquí 7. 7 cuerpos. 7 cuerpos. Entre ellos está el de mi hijo aquí. A ver, en la labor que el colectivo desarrolla de apoyar a víctimas en violaciones a derechos humanos, primero que todo hacemos una labor de acercamiento hacia los familiares. Sabemos que una masacre como esta, donde matan a 24 personas, obviamente busca generar terror, generar miedo, generar zozobra en la población. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es acercarnos a los familiares, contarles cuál es el trabajo que desarrolla el colectivo. Entonces, el colectivo lo que busca es, en el proceso penal, buscar obviamente hacer justicia, hablarles de convencerlos de que se debe denunciar, de que se debe dar poder para que obviamente estos hechos no queden en la impunidad. Entonces es una labor de sensibilización, es una labor de acercamiento, es una labor que nos vean que nosotros estamos ahí para acompañarlos, para apoyarlos en la denuncia. Soy abogada, soy miembro de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. El Colectivo de Abogados es un organismo no gubernamental de derechos humanos con una experiencia de más de 20 años en apoderar a víctimas en violaciones a los derechos humanos en Colombia. Nunca se imaginó tener que transmitir la muerte, o mejor, el asesinato de uno de sus amigos más queridos, del periodista, del humorista Jaime Garzón. Yo pienso que hay mucha gente que sabe de dónde vinieron la autoría intelectual del asesinato de Jaime Garzón, ¿no? Mucha gente sabe a nivel de medios de comunicación, de periodistas, de personalidades en este país cómo fue la situación. Lo que pasa es que nadie declara sobre eso, no existen las pruebas. Los que ordenaron su asesinato están en los más altos cargos de responsabilidad dentro del Estado. Entonces, por ahora,
no es posible que mucha gente hable. Lo que yo parto es que todo lo que hay en el proceso de Jaime Garzón es un montaje. Antes de matar a una persona, ya tienen establecido a quién le van a echar la culpa, quiénes van a ser los detenidos, quiénes van a ser los testigos. Es decir, tener todo montado, ¿no? Porque es parte de la política de impunidad. Digamos que develar eso es un éxito. Igualmente voy a preguntar con el ánimo de esclarecer un poco lo que ha sido la actuación de ustedes como DAS dentro de esta investigación. Porque tenemos el ánimo de establecer la verdad de lo que sucedió con el asesinato del señor Jaime Garzón. Sí, yo considero que no es correcto afirmar que Jaime Garzón no fue asesinado en razón de su ejercicio profesional como periodista, en su doble acción como periodista y como persona que hacía acciones humanitarias por la paz y por la liberación de secuestrados. Eran como 4 tipos. Ya. ¿Y aquí adentro de la unidad donde está la camioneta que estamos observando, usted vio a alguien? No, cuando ya salimos acá yo no alcancé a ver nada, ya sacaron personas heridas y todo, y ya, no fue más. Correcto. O sea, y salimos aquí y la señora de los tintos muerta. El proceso por el atentado al dirigente sindical Wilson Borja fue adelantado por Luis Guillermo Pérez, otro de los miembros del colectivo, que producto de las amenazas ya le tocó salir del país. Y ese caso me lo dejó a mí. Hay alguien herido y que posiblemente sea el presidente de Fenaltrase, el dirigente sindical. En este caso se logra probar, porque él quedó vivo y sus escoltas. Y ellos, a su vez, en el enfrentamiento que se produce, alcanzan a reaccionar y queda uno de los asesinos herido. Este es trasladado por sus compinches y lo asesinan a los 5 o 6 cuadras del sitio de los hechos. A ese asesino se le queda un celular en el bolsillo de la chaqueta. Producto del seguimiento que se hace al celular se determina quiénes son los otros autores materiales, quiénes son los autores intelectuales del crimen. Entonces, nos encontramos que hay una estructura paramilitar creada por Carlos Castaño, que en Cundinamarca la conforma un señor que llaman el Águila, y esta estructura paramilitar se alía con exmiembros de las fuerzas militares y con miembros de las fuerzas militares para realizar este atentado. Hay miembros de la policía, hay miembros de la fiscalía, miembros del ejército de alta graduación que están comprometidos en este proceso. El general Mora Rangel, que es el comandante del ejército, y el general Castellanos, que es el comandante de la brigada aquí en Bogotá. Técnicamente se demuestra que el mayor Maldonado, que el capitán Jorge Rojas, que todos estos que habían sido de inteligencia militar, el sargento, el cabo Basto, se comunicaban con los miembros del grupo paramilitar, que montaron la estructura, que consiguieron los carros, que consiguieron las carpas para colocarle a las camionetas y ocultar a los asesinos y las armas, que ejecutaron a su propio compañero, a Elmer Horacio Rueda, que ejecutaron a la señora del Tinto para no dejar testigos, que vio a los paramilitares que llegaron, que se tomaron un tinto ahí en eso, que pidieron incluso que les vendieran aguardiente para calmar los nervios porque estaban nerviosos. La reforma pensional que nos cercena el futuro. ¡Abajo! 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 ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde viene esto? Bueno, no, ahí estaba demostrado en el proceso de que mi atentado fue organizado, agenciado y con participación de los militares y policías. Esa es más o menos la situación gráfica del caso Wilson Borja. Es decir, en donde se logra descubrir cuál es la estructura criminal, quiénes son los militares que colaboraron con el grupo paramilitar y lograr que se llegue a juicio a este mayor, que es el primer caso, en donde un dirigente sindical es en un atentado herido junto con sus escoltas y por lo menos en este caso hay un juzgamiento.
Esto dice Ejército Rebelde de Colombia, pero realmente es Ejército Colombiano. Es decir, estos boletines fueron repartidos en las calles de Bogotá. Entonces tú vas a encontrar aquí a varios periodistas, vas a encontrar a varios parlamentarios, vas a encontrar a varios defensores de derechos humanos, vas a encontrar a varios, bueno, dirigentes sindicales, dirigentes campesinos, muy representativos, personas muy representativas, y de lo que se trataba era de bloquear el proceso de paz. Y una forma de bloquear el proceso de paz era asesinando a estas personas. Y en todas las listas se ha aparecido, y ha aparecido con personas que hemos aparecido en varias listas de manera consecutiva. Sobre todo cuando tú ves que alguien de la lista lo han asesinado, o que han salido del país, o todo lo demás, se siente, obviamente, se siente temor, pero también se siente rabia porque se está haciendo una labor legítima, una labor que es reconocida por muchos sectores sociales y por la gente que conoce el trabajo que hacen estas personas acá. Cuando tú miras, por ejemplo, uno compara el atentado que le hicieron a Wilson Borja y cómo se planeó, etcétera, y encuentra uno que el que dirige a los sicarios tiene en su casa el dossier de uno, su foto, la dirección, unos planos de los recorridos habituales que uno hace en la ciudad, etcétera. Uno siente mucho miedo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya estoy listo pues para que me asesinen, ya la cosa está ordenada. Los hombres me atravesaron el vehículo, atravesaron el vehículo, y yo frené el carro. Un hombre se bajó por el lado de allá y otro hombre se bajó por este lado, mientras que el otro permaneció en el vehículo. El de este lado y el de allá venía con un arma corta, me empezó a apuntar con la ametralladora aquí a la ventana. Yo permanecí quieta en el vehículo, entonces el tipo me gritaba, bájese, bájese. Pasaron, no sé, 30, 20 segundos, y yo de la angustia no sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue acelerar el carro, y el carro lo que hice fue darle un viraje así, pasar por encima del andén. Los defensores de derechos humanos en Colombia son vistos como enemigos del Estado y por lo tanto como amigos de los enemigos del Estado, es decir, como amigos de la insurgencia, y desde ese punto de vista se les ha criminalizado, se les ha perseguido, y de esa manera pues se producen hechos como el hostigamiento que se presentó con la doctora Soraya. Nosotros somos vistos como enemigos del Estado y por lo tanto son funcionarios del Estado, de diferentes organismos de seguridad del Estado, el Ejército, la Policía, la SIJIN, el DAS, bueno, los que han estado involucrados en ataques a defensores. Nosotros creemos que hasta el momento lo más eficaz que hay para el acompañamiento a defensores de derechos humanos y concretamente al colectivo es el acompañamiento de brigadas de paz. Algunos miembros del colectivo en otras épocas, como otros defensores de derechos humanos en otras épocas, tuvieron escoltas armados. Bueno, históricamente en Colombia también hemos visto cómo escoltas han matado a sus protegidos. Entonces, es absurdo, es decir, es una figura que no se comparte, que en un nivel de riesgo tan alto no se considera eficaz. Y por lo tanto es más eficaz, obviamente, un acompañamiento no armado, un acompañamiento político internacional. Por ejemplo, en las últimas amenazas que sufrió el colectivo, cuando apareció ese fiche haciendo sindicaciones a Luis Guillermo y al colectivo como tal, nosotros logramos que las 15 embajadores de la Unión Europea se reunieran con la cúpula militar para que la cúpula militar aclarara y explicara la procedencia de esas amenazas hacia el colectivo. Nosotros creemos que eso es más eficaz que cualquier acompañamiento de protección. Perdón, ¿aló? Sí, sí. ¿Qué hubo, Carolina? Mucho gusto. Bien, ¿tú cómo andas? Mira, a ver con quién hablas, pero para avisarte eso, porque es que yo voy para una audiencia y ya no me puedo ocupar de esto, voy a apagar estos teléfonos.